Vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Y el día de hoy vamos a tratar el tema de la juventud. Si tú eres padre de familia, si tú conoces a algunos jóvenes que están muy descarriados y que dices, no, yo no creo que haya esperanza para ellos, te equivocas. Todas las personas pueden cambiar, todas las personas pueden ser transformadas. Y si nosotros miramos la vida desde la perspectiva de Dios, créeme, todo tiene una esperanza, todo tiene solución, definitivamente que así es. Padre, en este momento queremos pedirte que nos ayudes a comprender tu palabra y a ver la vida desde la perspectiva de las Escrituras. Como seres humanos, nosotros tendemos y tenemos una tendencia a rechazar a las personas porque son alcohólicos, porque son drogadictos, porque están hundidos en los peores vicios y pensamos, ya no hay esperanza. Señor, tú eres la esperanza. Tú eres, Señor, quien transforma todas las cosas en nuestras familias, en la gente que nos rodea. Señor, hoy queremos ver con tus ojos, no con los nuestros. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a ver el matrimonio con hijos adolescentes, la etapa más hermosa que pueda existir en esta tierra, donde se requiere amor y más amor, y hay una bendición muy grande en esta etapa. Curiosamente es la etapa donde muchas familias han visto cosas muy difíciles, donde han visto que algún hijo se va de casa, o donde ven conductas bastante complicadas, o donde ven una actitud rebelde, donde hay situaciones tan difíciles que a veces los mismos padres llegan a pensar que no es posible salir de esa situación vivo. En una ocasión se acercaba una mujer conmigo y me dijo, mi hijo ya golpeó a su papá. Yo le estaba escuchando con mucha atención, me imaginé inmediatamente la escena, porque ya en la etapa de la adolescencia y la juventud, a veces los hijos o están de nuestra estatura o están más altos, más corpulentos, más fuertes. Me imaginé por un momento la situación y me decía la señora, y yo una vez traté de ponerlo en su lugar y dice, ¿qué cree? Me dio miedo. Y entonces me preguntaba, ¿y qué voy a hacer yo con esta situación? Un hijo que ha golpeado a un papá, que yo le tengo miedo, decía la mamá, y que no se somete en casa. ¿Qué hago? Y la respuesta que yo le di es bien sencilla, la misma que yo le voy a dar a usted. Le dije, mire, esta etapa es tan hermosa, no sé si usted alguna vez ha ido a alguna feria o a algún lugar donde está un toro mecánico. ¿Usted ha visto los toros mecánicos? ¿Se ha subido alguna vez? Yo tampoco. Pero algunos jóvenes los he invitado a que lo hagan y los hemos visto y de repente se suben a ese toro mecánico. ¿Y qué es lo que ocurre? De repente vuela a la persona, ¿no? Y se vuelve a parar, se vuelve a trepar y vuelve a azotar. Y pues obviamente el que tiene el control del toro mecánico lo puede hacer que lo mueva despacito o que de repente tan pronto subas, vas al suelo. Le dije, ¿qué le parece esa escena? Y como que la persona me decía, bueno, ¿de qué está hablando? Si estamos hablando de los jóvenes y el muchacho que es una amenaza en casa, ¿por qué me habla usted de un toro mecánico? Le dije, mire, es que la cuestión es que la vida en esa etapa es como eso. Pareciera que es algo que no podemos, que nos es complicadísimo. Pensamos que el joven se nos salió de las manos, que se vuelve el tirano en casa, que él es el que gobierna, dice y manda. Pero, ¿sabe qué? La vida sí es. Es una etapa donde se requiere mucha paciencia, mucho amor, mucha entrega, pero otra vez mucha paciencia, mucho amor y mucha entrega. ¿Y sabe qué? Llegará el momento en que usted domine la circunstancia y que usted pueda ver la bendición de Dios en su hijo. Y bueno, quizás usted diga, bueno, usted contó una historia así y ya, pero yo quiero decirte que hay testimonios de padres que han vivido con hijos que han caído en la droga, que han tenido actitudes rebeldes de esta magnitud y han visto un cambio favorable en sus hijos y los han visto cambiar. Entonces, es posible, o como bien decía una persona, hay vida después de esta etapa y hay bendición en esta etapa. Lo importante es mirar
con los ojos de Dios. Muy bien. Vamos a leer el Salmo 128, por favor, versículo 3 y 4. Salmo 128, verso 3 y 4 nos dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Verso siguiente: he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dos plantas utiliza Dios como metáfora para hablarnos de la familia. Primeramente hablando de la mujer como una vid o una planta de uvas, y que nos da a entender pues que esa planta de vid nos da un fruto correcto siempre, de mucha bendición. Pero hablando de los hijos lo compara con la cuestión del olivo. Ahora, es muy interesante que cuando Dios da una metáfora de una planta y de otra, no está hablando Dios de detalles solamente y de cosas que se le ocurrieron meramente. Quiere decir, por ejemplo, que en la cuestión del árbol del olivo, es un árbol que no da fruto de inmediato, curiosamente. Es un árbol que lo plantas y a través de muchos años es que comienza a dar fruto, pero una vez que da fruto, tú lo empiezas a recibir más fruto y más fruto y más bendición. De hecho, el árbol del olivo es donde se saca o se extrae el aceite, donde se utilizaba el aceite de la unción en el tabernáculo, en el templo de Dios. Era uno de los ingredientes principales con que se ungía a los reyes, a los profetas y a los líderes. Entonces, cuando Dios habla la metáfora del olivo en cuanto a los hijos, se está refiriendo a la gran bendición que viene cuando tú te dedicas a ellos y los crías conforme a la voluntad de Dios. No hay casualidades. Vamos a ver otro pasaje. Salmo 127, verso 3 nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Entonces vamos a mirar a nuestros hijos con esa óptica. Son de mucha estima, un gran tesoro. ¿Tienes a tu hijo de 15, 16, 17, 18, 20 años? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes al lado de ti? Comiénzalo a observar. Ve ese gran tesoro que tienes al lado. Ahora, si tu hijo no vino porque está en una actitud de rebeldía, piensa en él un momento. Véelo como lo que Dios lo está viendo. Una bendición de mucho valor, un tesoro sumamente valioso. Algo de lo cual tienes que sentirte orgulloso, y vamos a ir viendo cómo es que vamos descubriendo esos tesoros en la cuestión de nuestros hijos. Vamos a ver el concepto de adolescencia primeramente. El concepto de adolescencia, el concepto moderno, es de la segunda mitad del siglo XIX y proviene de adolecer, que quiere decir caer enfermo, padecer alguna enfermedad. Qué cosa tan curiosa. La palabra adolescente es equiparable a la palabra adolecer, que tiene que ver con cuestiones de enfermedad o alguna dolencia o alguna cosa como esta. Ahora, ¿por qué ese concepto de adolescencia lo relacionan con la cuestión de los jóvenes? Por una razón muy básica. En la cuestión de la adolescencia es donde vienen pues prácticamente los cambios importantes en el organismo. ¿Alguna de ustedes, mujeres, está entre los 50 y 60 años? Levante su mano. Bien, seguramente están ustedes pasando por una etapa que le llaman el climaterio, los doctores, en palabras más sencillas, lo que es la menopausia. Y para los que no sabemos mucho de esas cosas, quiere decir que es la disminución de la hormona femenina. ¿Qué efectos tiene eso en las mujeres? Cambios de temperamento, ¿estamos de acuerdo? Las mujeres que están en esa etapa, que de repente es como si estuvieras en una montaña rusa. De repente estás muy contenta, de repente estás triste, de repente contenta, de repente triste, y vienen cambios importantes en tus emociones. Otro cambio importante que se manifiesta en las mujeres que están en esa etapa es también que entran por periodos también de depresión, pero no es un asunto de que la persona esté enferma o tenga un problema en la cabeza. Las hormonas tienen una función muy importante y al estar disminuyendo,
Eso está generando también problemas de salud, ya no tienes los mismos huesos, te comienzas a descalcificar y entran una serie de emociones y sensaciones en tu cuerpo. Algunas veces has visto a las mujeres que de repente están o que empiezan con sus manos. ¿Cómo se le llama eso? Que tienen bochornos. Entonces, esa etapa de altos y bajos por la disminución hormonal, los doctores comienzan a atender esa cuestión con un sustituto hormonal porque genera bastantes conflictos en las cuestiones familiares, porque el esposo comienza a mirar los cambios en su mujer, de repente la nota un poco molesta o de repente la empieza a ver contenta, de repente no sabe ni lo que quiere, es como si estuviera en la sombra siente frío y en el calor siente calor y no está a gusto absolutamente nada y es algo horrible. Yo no soy mujer, pero platico con muchas mujeres y es algo espantoso. Y si platica usted con los papás o los esposos, también es algo horrible. Pero imagínate eso mismo, pero en los jóvenes, con mayor intensidad. Porque uno es cuando va decayendo la cuestión hormonal y en los jóvenes es cuando comienza a segregarse la hormona en una cantidad impresionante en todo su cuerpo. Entonces también vienen cambios y cambios muy dramáticos, tanto en las cuestiones físicas como en las cuestiones de su forma de pensar, como en las emociones. Entonces imagínate, y a mí me espanta mucho esto, que cuando las mamás comienzan su etapa de climaterio, los jóvenes también comienzan una etapa hormonal y a uno le sobra hormona como a otra le falta. A la que le falta produce cosas similares al que le está trayendo la hormona o le está generando la hormona. Entonces juntas a dos personas en semejantes condiciones, uno con disfunción de hormona o que va disminuyendo su producción de hormona y otro que está segregando demasiada hormona, créeme que el contexto de la casa será algo bien interesante. Algo así como ese toro mecánico que se retuerce y que brinca y que hace y que da, pero yo te puedo decir una cosa, con todo y eso, Dios nos bendice y es posible pasar esa etapa. Entonces, por eso se utilizó el concepto de adolescencia, porque tiene una equiparación con la palabra adolecer o enfermedad, porque es algo que se está descubriendo. De hecho, las cuestiones hormonales de los jóvenes tiene poco que se está estudiando y se tiene una claridad al respecto. Para la Organización Mundial de la Salud, es la etapa que transcurre desde los 10 años hasta los 19, considerándose en dos fases. La adolescencia temprana, que es de los 10 a los 14, y la adolescencia tardía, que es de los 15 a los 19. Y paralelamente también tenemos la juventud, que comprende el periodo entre 15 y 24 años. La juventud está ligada a procesos de interacción social. Y me voy a detener un poquito aquí. La cuestión esta de la adolescencia y la juventud, se han hecho parámetros para decir, bueno, comienza aquí y termina así. Hay dos clasificaciones. Pero esas clasificaciones pues la han hecho la Organización Mundial de la Salud. Pero yo quiero decirte algo muy sencillo. En algunos lugares no existe eso. Es algo que se inventó la Organización Mundial de la Salud a través de investigaciones. Pero, por ejemplo, en nuestro país, en algunas etnias de Oaxaca, por ejemplo, no conocen el concepto de adolescencia siquiera. No tienen ni la más remota idea de eso. E inclusive en algunos lugares de nuestro país, nuestros jóvenes se casan a los 12, 13, 14 años, ¿o no es así? Entonces, prácticamente no hacen esas diferencias de un adolescente que es un adolescente ni nada de eso. 12 años se casan, 13 años se casan, 14 años se casan. Y si mal no me acuerdo, en mi árbol genealógico, mis parientes se casaron 14 años, 13 años. ¿Por qué? Porque realmente no había esta distinción.
Las leyes de nuestro país y las leyes de la mayoría de los países hacen esta distinción actualmente, pero antes no había. Entonces, esto vamos a decir que es algo que se ha descubierto y socialmente se ha aceptado. Entonces, quizás para nosotros como familias tengamos claro ese concepto, o a lo mejor no lo tenemos claro. Para los judíos, como es algo que para ellos lo han estado identificando durante generación tras generación, la etapa para ellos de la juventud comienza a partir de los 12 años. Es decir, que estos conceptos que manejamos ahorita pueden cambiar porque no hay verdades absolutas en lo secular, ni en los estudios médicos, ni nada de eso. Es decir, que solamente son referentes, pero lo único que sí podemos decir nosotros con mucha claridad es que sí hay diferencia entre un niño y un joven. Hay una diferencia. Y que hay una diferencia entre un joven y una persona adulta. Nada más. Si esto lo entendemos, vamos por buen camino. No necesitamos aprendernos conceptos complicados, ni mucho menos. La siguiente, la problemática de la juventud, y decimos problemática porque es lo que se ha manifestado en los estudios. Primeramente, la drogadicción, el índice de delitos, la violencia y también la cuestión de embarazos no deseados. Partiendo de estos pequeños problemas o problemitas que nos dan los jóvenes a nivel social, partimos de una palabra que en algún momento comentamos. No hay hijos malos. ¿Qué opina usted de eso? No hay hijos malos. Lo que hay son padres malos. Eso sí hay. No hay hijos malos, pero sí hay padres malos. Te voy a decir por qué. Porque la fábrica y la producción de personas que cometen delitos está precisamente en la relación de familia. Si yo como padre no educo, no formo correctamente a mis hijos, pues yo al hacerme a un lado estoy propiciando que ellos hagan cosas que comiencen a afectar a terceros. La siguiente, por favor. Ya después, durante la segunda mitad del siglo XIX, surgen en Europa instituciones específicas destinadas a menores, casas de corrección o refugios para niños abandonados. Y esto va relacionado a un sistema jurídico que invita a prevenir y a vigilar el delito. Pero ¿sabes qué? Históricamente esto fracasó. Con todas las instituciones que hay en este país, en Europa y en todo el mundo, hay un fracaso terrible en la prevención del delito. ¿Sabes por qué? Porque queriendo ser más sabios nosotros que Dios, hablando de la humanidad en general, pensamos que la forma correcta de prevenir los delitos es formando agrupaciones y decir que ellos se encarguen de enseñarles, de educarles, de mostrarles el camino, de enderezarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso ha fracasado. ¿Y sabes por qué ha fracasado? Porque no es el diseño de Dios, porque el diseño de Dios ha sido la familia. Ese es el contexto correcto para que la gente crezca y se desarrolle. Cuando no hay esa relación clara, entonces comenzamos a ver conflictos bastante serios. Yo comentaba en una reunión pasada que la función de padre y madre no tiene que ver solamente con la gente que engendró, o el padre biológico, la madre biológica, sino aquellos que toman la responsabilidad del compromiso de criar a esas personas. Y entonces cuando hay personas comprometidas, pueda ser el abuelo, pueda ser la tía, entonces los seres humanos comienzan a ser formados correctamente y se evitan muchas complicaciones. Entonces, las instituciones fallan. Usted vaya a un reformatorio y lo que tiene ahí no es nada de reformatorio, sino de deformatorio, porque las personas salen más corrompidas que cuando entraron. Imagínate, llegas a una institución donde metieron a un muchacho por matar, por robar, y ahí los tienen. Y de repente viene otro que quizás lo metieron porque participó en otro delito y lo comienzas a interactuar con otros jóvenes que también cometieron actos peores, entonces eso comienza a generar una situación peor que al principio.
Yo le invito a que algún día usted pueda asistir a un lugar de estos, que pueda asistir a un lugar donde están los jóvenes que han caído en delitos y que usted platique con ellos, que pueda hablar y decirles, oye, ¿cuál fue tu experiencia? Y se dará usted cuenta que muchos de esos jóvenes realmente lo que carecieron fue de una familia y que la institución donde se encuentran no es capaz de brindarles una familia. Entonces, la cuestión donde ellos van a seguir desarrollándose no va a ser la más correcta y entonces en lugar de corregir, se va a deformar aún más. Pero yo le hablo esto no para que usted se deprima, se lo comento porque si usted tiene jóvenes, usted tiene una oportunidad inmensa de ayudar a sus hijos o a sus sobrinos o a sus nietos para que puedan tomar el camino correcto. Como eso fracasó, fíjese que a través de los siglos hay una frase que dice así: los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. Pero, curiosamente, esto se escribió en el año 470 antes de Jesucristo por un filósofo llamado Sócrates. Entonces, suena algo interesante que los jóvenes han mostrado una conducta desde antes de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy y persiste. ¿Qué quiere decir? Que no es producto de una circunstancia, de un momento social o de alguna cuestión así, sino que tiene que ver más bien con algo más allá de eso. ¿Tiene que ver con qué? Con los cambios hormonales de los jóvenes, tiene que ver con el contexto donde viven. Entonces los jóvenes en la época de Grecia y los jóvenes actuales no han cambiado mucho, siguen siendo exactamente igual. Entonces concluimos que los jóvenes en esa etapa, los adolescentes, tienen básicamente 4 cambios que se identifican. Los cambios físicos, creo que usted los identifica muy bien. Ese niño de 10, 11 años, comienza a los 12, le comienzan a cambiar la voz, comienza a tener una voz chillona, se empiezan a burlar de él luego ahí en el salón de clases. Las niñas comienzan pues a ensanchar sus caderas, sus pechos comienzan a crecer, vienen cambios físicos notables. También vienen cambios mentales en la forma de pensamiento, en la forma de razonar. Los jóvenes ya, aunque tú no lo quieras como papá, aunque tú procures que ellos no te cuestionen, es imposible. Todos los jóvenes sanos, normales, comenzarán a tener una forma de pensamiento donde comienzan a analizar todas las cosas, todo lo comienzan a analizar. Es más, juzgan todo lo que ven y todo lo que tienen contacto, todo lo ponen en tela de juicio y empiezan a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué yo sí? ¿Y por qué aquel no? ¿Y por qué esta situación así? ¿Y por qué esta no? ¿Y por qué se dice esto? ¿Y por qué acá no? ¿Y por qué así? Y comienzan a preguntar y a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y los papás, que nos falta experiencia, siempre tratamos de reprimir eso. No preguntes, hijo, no juzgues, no hagas esto. Y si un joven creció en el contexto de una iglesia, pareciera que le dan cuerda y comienzan a decir, pero pues en la iglesia, ¿por qué esto? Y en la iglesia, ¿por qué se permite esto? ¿O por qué prohíben esto? ¿O por qué no puedo yo disfrutar de la televisión? ¿O por qué yo no puedo esto, aquello, el otro? Y a veces, como los papás no tenemos una respuesta clara a sus inquietudes, preferimos tragar saliva y decir, tú eres un rebelde y te callas. Tú vas a obedecer las órdenes que yo te digo y se acabó. No vas a preguntar más. Y si tú preguntas más, entonces créeme que las cosas van a ir muy mal entre tú y yo. En una ocasión tuve la oportunidad de ir a la casa de una persona que me invitó a hablar con su hijo adolescente. Me quedé yo completamente helado cuando empezó prácticamente a atacarme el joven y hacerme preguntas, porque él estaba leyendo muchos libros que hablaban en contra de Dios, los estaba leyendo. Y el joven había amagado a su papá con una de argumentos
anticristianos y argumentos contrarios a Dios que el papá no tenía respuesta. Lo sepultó prácticamente y me invitó a mí a hablar con el joven. Y de repente comenzó así como si fuera una guerra a decirme una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y detalle tras detalle de muchas situaciones. Me preguntaba, por ejemplo, algo así como esto. Oye, ¿tú has leído la Biblia? Dije, sí he leído la Biblia. Dice, fíjate, yo empecé a leer la Biblia, pero él empezó a leer para criticarla. ¿Y qué crees? Dice, me encontré que cuando Dios hizo al hombre, a un hombre y después a una mujer, ¿verdad? Le digo, sí. Y luego dice, se comenzó a multiplicar la gente, ¿verdad? Pero dice, no dice cómo, no dice cuánto tiempo pasó, no dice, y comenzó él a dar argumento tras argumento y dice, a ver, y si fue solamente una familia, ¿de dónde salieron los demás? Y comenzó a argumentar y argumentar, que créeme que yo también tragaba saliva y le decía, espérame, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Tus preguntas se me hacen muy interesantes. Es más, ni siquiera yo las había pensado como tú las estás pensando. ¿Qué te parece si nos ponemos a estudiar la Biblia juntos y vamos a dar una respuesta a la inquietud que tú tienes? Ahora, si yo no tengo la respuesta, vamos a investigarla con alguien que tenga un mayor conocimiento, pero tenemos que llegar a concluir eso. ¿Te parece? No, el muchacho se puso contento. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esa mente tan prodigiosa que tienen les lleva a preguntar cosas que nosotros no preguntamos. Los seres humanos a veces ya adultos hemos sido formados de una manera en todos los aspectos. Leemos la Biblia y creemos en ella. Y es correcto. Todo lo que se nos enseña bíblicamente lo creemos. Pero hay cosas que los jóvenes ya no creen. Y que aquí es donde nosotros los papás necesitamos tener paciencia para poder enseñar a nuestros hijos. Ahora, no se preocupe si es un padre de familia. El ser papá o ser mamá no quiere decir que seamos sabelotodos, y eso no es malo. Yo le dije a ese joven con mucha honestidad en ese momento, yo no tengo la respuesta. Y, ¿sabes qué? Tu pregunta se me hizo muy interesante. Es más, para mí, también ya me es un reto de investigación para volver a platicar contigo. Entonces, lejos de atacar su cuestionamiento, lo hice mío y entonces caminamos juntos en una dirección para llegar a conclusiones. ¿Qué es lo que ocurre? Los adultos no tenemos tiempo. Los adultos creemos que todo lo que dicen los jóvenes solamente lo dicen porque se les antoja decir o porque no tienen nada en qué pensar. No, tienen una mente muy prodigiosa. Y curiosamente esa mente requiere respuestas, siempre respuestas. Y cuando no hay esa respuesta es cuando nosotros nos evadimos, los callamos o queremos simple y sencillamente pensar o decir que somos más listos o más inteligentes que ellos. ¿Y qué crees? Que a lo mejor no. A veces como adultos tenemos un grande orgullo de que pensamos que sabemos más que ellos. Y muy probablemente a veces no sepamos más que ellos. ¿Por qué no reconocerlo con humildad? Decirle, hijo, tu pregunta se me hace muy interesante. Es más, no tengo la respuesta. Me quedo contigo igual. Vamos a preguntar. Vamos a investigar. ¿Te parece? Y vamos a llegar a un punto juntos. Porque es interesante lo que tú dices. ¿Sabes qué? Eso en lugar de alejar a los hijos de Dios, los atrae. Porque Dios nunca va a dejar a un joven sin respuesta a sus inquietudes. Y entonces cuando esos jóvenes tienen esa hambre de conocer, aunque sea por crítica, créeme que sus mentes van a ser enriquecidas. Y aunque tú no conozcas muchas cosas, te unirás a Él en su búsqueda y ambos se van a enriquecer. El problema es cuando yo me cierro y yo digo, no, tú eres un rebelde, eres un ateo y estás tú en contra de la Biblia y estás en contra de los santos mandamientos de Dios y te vas a ir al infierno y te vas a perder. Y luego te pregunta, ¿y por qué me voy a perder? Porque tú estás cuestionando todas las cosas que Dios dice y por cuestionar me voy a perder. Mira, otro día hablamos, pero tu rebeldía se ve luego lo que está ahí. Por favor, cállate ya.
porque tus palabras son ofensivas. A un joven no lo puedes callar con eso, con amenazas tampoco, con mandarlo al infierno vas a lograr muy poco. Nuestra falta de sabiduría a veces hace que nuestros hijos vayan en contra de lo de Dios, no porque estén en contra de Dios, sino porque nosotros nos opusimos a un conocimiento más profundo de Dios. Cada vez de que un joven pregunta algo de la Biblia, alguna cosa, aunque parezca irrelevante, o que parezca algo que tú dices, ¿cómo es posible que pudo pensar en eso? Pues sí lo está pensando y lo está preguntando y necesita una respuesta. Ahora, yo no las sé todas las respuestas tampoco, pero eso nos va a llevar a estudiar y a estudiar juntos. Entonces los jóvenes por naturaleza así son. En el tiempo de Sócrates, en el tiempo moderno y seguramente hasta el final seguirán siendo exactamente iguales. Algo de lo cual quiero resaltar de los jóvenes hermosos es la madurez emocional. Los adolescentes, por regla general, están en un proceso de madurez emocional. Ya vemos que hay una mente que trabaja a 1000 por hora. Y esa mente, reconozcámoslo, es más rápida que la nuestra. Su mente está nueva, la de nosotros ya va media aflojada por los años, pero la mente de ellos es nueva. Y créanme que la información que reciben ellos a través del internet, de las enciclopedias, de tantas y tantas cosas que nosotros no tuvimos, lo que nosotros aprendimos quizás a los 20 años, ellos ya lo aprendieron a los 12. Y es una realidad. ¿Por qué luchar contra eso? No vas a lograr ganar, jamás. Entonces, partiendo de allí, no compitamos. Ellos tienen una mente mejor que la nuestra. ¿Por qué competir? Es como si yo de repente me quisiera quisiera competir con el hombre más veloz del mundo, Usain Bolt. Imagínense que yo me quisiera poner a competir con él. Y ahí voy, ¿no? Pues seguramente se va a reír de mí. Pero yo me aferrara y dijera, no, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú y te voy a ganar. Y ahí ando yo haciendo mis mejores alimentaciones y mis ejercicios y otra vez, a ver. Y otra vez se volviera a reír de mí. Y dijera, no, vas a ver, ¿sabes qué? Es una lucha perdida. En este caso, en lugar de competir con Usain Bolt, ¿sabes qué? Tú eres el mejor, ¿está bien? Ni quien te lo quite, ¿no? En la cuestión de los hijos, podemos reconocerles, hijos, pues tú has estudiado más que yo, tú conoces más que yo, lo reconozco, pero ¿sabes qué? Lo que tú tengas en duda lo buscamos juntos y nos ayudamos, ¿te parece? Y vamos a llegar a conclusiones. Ese razonamiento no lo quites, no luches con él, es imposible ganar, no se puede. Pero donde sí te puso Dios y donde Dios te va a ayudar es en la cuestión emocional, ahí sí les ganamos. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes, sin excepción alguna, están en un proceso de madurez emocional. Entonces quiere decir que ellos, primeramente porque son inexpertos en la vida y en las experiencias cotidianas, y en segundo lugar, porque están también ellos siendo bombardeados por sus hormonas que les brincan por todos lados, entonces son muy inestables emocionalmente. En esa parte sí podemos ayudarles. En esa parte sí eres mejor que él y él no va a poder ganarte nunca, a no ser que tú estés mal y tengas algún problema emocional o estés en pecado o sin Dios, ahí va a estar muy difícil. La siguiente, como tú eres una persona madura y tienes a Dios, tú necesitas demostrarle a tu hijo un amor incondicional. Cuando hablo de amor incondicional, ¿a qué te suena? Muchas personas tienen problemas con ese concepto, más los cristianos, como que hay algo que dentro de sí mismos y sus razonamientos, como que no encaja bien ese concepto y dice, no, el amor va condicionado a, por ejemplo, si mi hijo se porta bien, cumple con todos sus deberes y es una persona de bien, etcétera, 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 entonces yo lo quiero, yo lo amo.
Si mi hijo se porta mal y hace cosas así, entonces no lo amo. Porque nosotros vamos a reflejar el carácter de Dios, donde dicen que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y también el amor de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Aquí hay algo que quizás necesitemos profundizarle. El amor incondicional nada tiene que ver con justificar faltas, nada tiene que ver con alcahuetear cosas de los hijos. Quiere decir simple y sencillamente un amor que siempre está dispuesto a darse por ellos, aunque sean buenos y aunque sean malos. Por ejemplo, si mi hijo cometió un delito, está en el tutelar y ahí está detenido. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Lo voy a odiar y que se pudra ahí? ¿Lo voy a maldecir? Yo voy a ir a visitarlo y le voy a ayudar a que razone todo lo que hizo y voy a seguir tratándolo y lo voy a seguir abrazando y voy a seguir procurándole su bien para que él cambie su conducta. Quiere decir que ese amor sigue fluyendo y fluyendo a ese muchacho. No estoy de acuerdo con sus acciones. Sin embargo, sí estoy ayudándolo para que él pueda cambiar, para que él pueda ser otra persona. Que mi hijo cayó en la droga, que es una persona que está en las drogas, ¿ok? No es nada bueno, no es nada gratificante, no es nada que hay que aplaudirle, no. Sin embargo, yo siempre voy a procurar ayudarlo, o bien lo llevo a un lugar para desintoxicarlo de las drogas, si es que ya está muy metido en eso, y voy a procurar siempre ayudarlo en la forma legítima, no para que él siga haciendo lo malo, sino para buscar que salga de esa trampa donde ha caído. Ese es el amor incondicional. Entonces, cuando hay cortocircuito en nuestra mente del amor incondicional y dicen algunos cristianos, no, yo no estoy de acuerdo en el amor incondicional. Si un chamaco anda mal, que se largue de la casa y se acabó. Y entonces, si él persiste en su conducta, jamás lo vuelvo a recibir en casa y ni lo quiero ver, porque no me interesa lo que está haciendo. Es una persona que no ha demostrado con sus acciones cosas buenas. No lo quiero ni ver. Si esa conducta o esa actitud de un padre hacia un hijo es la que permanece, yo te pregunto, ¿cómo podrá él saber la diferencia del amor de un padre? Porque para reproches, para golpes, en todos lados lo va a encontrar. Rechazos por todos lados. Pero el hecho de decir que siempre tiene un padre que no lo va a solapar, que no va a participar de sus maldades, pero que siempre estará dispuesto a ayudarlo cuando quiera cambiar, eso es el amor incondicional. Ahora, si todavía te cuesta trabajo asimilarlo en tu corazón, la parábola del hijo pródigo es excelente para entenderla. Te voy a decir por qué. Porque nosotros al leer la parábola del hijo pródigo, Jesús dijo la enseñanza, había un papá que tenía 2 hijos, y el uno le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el papá se la dio. Y entonces la Biblia dice con todas sus letras y claridad que ese hombre se fue a vivir perdidamente, gastando el dinero en rameras, y más claro no te lo puede decir, o sea, que vivió en vicios y que se gastó hasta el último centavo de la herencia en hacer cosas malas, ¿no? Sin embargo, él fue el que se fue, el que se apartó del padre, de su contexto familiar, y allá le fue muy mal, y después le fue tan mal que hasta comía las algarrobas, unas hierbas que le daban a los cerdos, y volvió en sí, y recapacitó, y de repente fue y dice, iré a la casa de mi padre, y le diré a mi padre, Padre, pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco que me llames hijo, sino trátame como uno de tus jornaleros. Entonces la historia termina así. Cuando el joven llega a su casa, el padre está con los brazos abiertos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la historia de Jesús. Y luego dice que lo abraza, y que le pone un anillo, y que lo visten y lo calzan. Entonces hasta el otro hijo se puso medio triste, dice, yo toda la vida he estado aquí, y he sufrido, y a que se fue a gastar el dinero y a hacer cosas tan horribles, mira cómo lo tratas. Cuando tú haces un análisis de esa parábola, comienzas a darte cuenta de cosas muy interesantes que a lo mejor como que a nuestros ojos comienzan a revelársenos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en el contexto judío, ¿cómo se trataba a un hijo rebelde y contumaz? ¿Cuál era el pago? Los que han leído la Escritura saben
que a un hijo contumaz y rebelde se le sacaba fuera del campamento, se tomaban piedras y lo mataban. Y así quitarás el mal en medio de ti. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Y cuando había arrepentimiento por parte de ese joven contumaz, lo que a lo más entre los fariseos se concedía era, pues sí, que trabajara como un jornalero. Pues, total, él gastó su vida, él gastó su herencia, que trabaje y ya. Es más, que todo el mundo lo vea que hizo algo mal y que lo señalen. Es su maldad, es su pecado. Pero fíjate, lo dijo en un contexto donde todos eran judíos y donde todos estaban entendiendo algo. A nosotros quizás, como ya lo hemos oído muchas veces, pero en el contexto judío era algo sumamente impactante, porque iba más allá de la ley del Antiguo Testamento a un amor que trascendía eso. Entonces, el amor incondicional del Padre al Hijo no era alcahuetear el pecado o la falta, sino mostrar siempre el amor de un padre hacia un hijo, aun cuando había cometido faltas. ¿Para qué? Para volverlo al camino. Y ese amor era tan evidente que eso derritió y ganó el corazón de ese hijo pródigo. Entonces el amor incondicional, ojalá que usted no lo malinterprete, no tiene nada que ver con pasar faltas, nada que ver con alcahuetear a los jóvenes, nada que ver con participar de sus pecados o lo que hagan, no. El amor incondicional de un padre quiere decir, siempre estoy dispuesto a ayudarte cuando quieras cambiar y siempre estoy dispuesto a estar contigo. Si estás en la cárcel, ahí te voy a ir a ver, ahí te voy a ayudar y voy a seguir orando por ti para que cambies. ¿Por qué? Porque mi corazón de padre no cambia hacia ti. Ese es el amor incondicional. Pero cuando una persona también malinterpreta el amor incondicional, comienza a alcahuetear las faltas de los hijos. ¿Caíste en la cárcel? Yo le voy a pagar para que salga así. Voy a dar mordidas y voy a hacer lo que sea para que tú no vayas a pagar justamente lo que sí hiciste. Chocaste y mataste a una persona por andar de borracho. Yo te voy a sacar y voy a andar dando mordidas. No, ese no es amor incondicional. Ese no es el amor incondicional. Ese es el padre que daña al hijo siempre, de manera incondicional, porque un padre no está participando de las malas obras de los hijos. Ese no es amor incondicional. Ese es una alcahuetería incondicional y le estás matando y dañando a tus hijos porque no le estás enseñando el buen camino. No le estás enseñando la responsabilidad de sus actos. No sé si me esté dando a entender entre un concepto y otro. El padre que solapa al hijo borracho, el padre que tapa las faltas del hijo que embarazó a la mujer, no está formando un ser humano, lo está deformando, lo está mandando al infierno. Porque una de las características de ese amor incondicional es que tú buscas que tu hijo se haga responsable de sus actos, de sus acciones. Espero en Dios que me esté dando a entender del amor incondicional y que no se vaya a malinterpretar en la cuestión de que vas a pasar todas las faltas. Mi hija anda en sus borracheras, o mi hijo anda haciendo sus desmanes y yo hago como que no veo. No, ese no es amor incondicional. No confunda. El amor incondicional es, yo siempre estoy dispuesto a ayudarte. Cuando te arrepientes, cuando tienes la actitud correcta, y nunca voy a dejar de orar por ti. Mi actitud hacia ti va a ser siempre amarte. Y a veces el amor se manifiesta no solamente en abrazos, porque dice la Escritura, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Así es, fieles son las heridas del que ama. Y si para eso voy a llorar contigo en la cárcel, pues voy a llorar, pero te voy a volver a decir, hijo, yo te dije desde antes que deberías de corregir tu camino. Pero aquí estoy contigo llorando también. Ese es el amor incondicional y ese amor no cambia. Y yo le invito a usted como padre a que ame incondicionalmente a sus hijos, incondicionalmente en el sentido correcto, no alcahueteando faltas. Gracias por tu bendita y santa palabra, Señor.
Gracias porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Porque tú no nos das letra muerta para engrosar conocimiento, sino nos das palabra para ser transformados, Señor, para ser hechos a tu imagen. Nos das palabra, Señor, para atraernos a ti. Transfórmalo todo con tu palabra, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.